Y hoy en Radio Torre Pacheco vamos a hablar de un libro, vamos a conocer el título, Las líneas invisibles del Evangelio, la no muerte de Jesús. Por eso nos acompaña en directo José Hernández Mondéjar, que es el autor de este libro, que además viene acompañado por nuestro amigo Miguel Galindo. Muy buenos días y bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, aquí con mi amigo Pepe, además encantadísimo de estar junto a él. Muy bien, porque además de ayer lo comentabas, adelantabas en el Ya Mirador ayer os lo adelanté, sí. que ibas a repetir hoy jueves aquí en Radio Torre Pacheco. Bueno, pues vamos a conocer un poco este libro, que ya el título dice bastante y de aquí se puede sacar muchísimas conclusiones, se puede hablar mucho, pero para comenzar por algún sitio, me comentabas, José Hernández, que el libro ya lo tenías, pero tuviste que esperar un poco a la hora de publicarlo. Cuenta un poquito cómo fue eso. Sí, la idea de escribir este libro ya viene desde mi adolescencia, tras un paso por el Colegio Capuchinos de Murcia, donde ya demostré mi discrepancia con el significado de lo que está escrito. Este libro no es el fruto de una investigación, no se han estudiado grandes teólogos ni lo que pensaban los santos escritores de otras épocas. Es un análisis, una opinión rígida, rigurosa y opinión personal, por supuesto, de lo que está escrito. Porque lo que está escrito en los 4 evangelios, según la Iglesia, dice que son inspiración divina. Bien, pues si son inspiración divina, lo que yo he hecho, renglón a renglón, es opinar sobre lo que está escrito, lo que es objetivo. Lo subjetivo no cabe aquí, es la objetividad sobre lo escrito. Hablando de objetividad, ¿crees que se puede interpretar de muchas maneras el Evangelio? ¿De formas diferentes? El Evangelio se puede interpretar de muchísimas maneras. De hecho, hay grandes concilios donde por una cuestión menor, pues yo creo que han habido hasta guerras, por cuestiones menores. Por lo tanto, son interpretables y sobre todo porque los evangelios lo que se detecta es que no son puros. Se detecta que han sufrido modificaciones, una palabra que se introduce, una frase que se quita, otro que y se ven frases muy forzadas, que cuando las unes, pues naturalmente afloran los renglones invisibles del Evangelio. De ahí ese título y la no muerte de Jesús. Este libro se publicaba a finales de diciembre del año pasado y desde entonces hasta ahora has tenido muchas opiniones de los lectores, entre ellos Miguel Galindo, por eso está aquí hoy. De hecho, tú lo has denominado antes que es el padrino de este libro. Por supuesto, yo creo que hay pocas personas que tengan la base que tiene Miguel para opinar sobre la religión. Lo conocéis porque es un hombre que está en lucha por su ciudad y porque es un hombre de una gran cultura, pero lo que poca gente sabe es que su mayor cultura es la religiosa, desde una objetividad y una neutralidad, es decir, él ni pone ni quita. Miguel, pues Sí. ahora te tengo que preguntar qué te pareció el libro, ya que tú has Hombre, sido de los primeros en leerlo. a mí el libro me encantó. Bueno, vamos a ver. Primero me satisfizo por una cuestión, porque lo acaba de decir Pepe, porque coincidimos, encajamos, pues, vamos, como dos piezas de arquitectura. Dice que mi formación es religiosa. Yo no fui a ningún colegio religioso porque entonces, pues los colegios en la posguerra, pues o te tocaba el maestro escuela del pueblo, pero lógicamente la política obligaba a dar religión y además catecísmica, o sea, de la brava, ¿no? Pues como vosotros, en un colegio religioso, pero impartido por un maestro. Entonces, aquello fue lo que a mí también le dio a la tecla de decir, sí, pues vamos a ver qué hay debajo de esto, ¿no? Y el resto de mi vida, pues, por ahí ha sido. O sea que Pepe ha sabido describirme bastante bien, bastante bien.
O sea que el libro, de alguna manera, pues sería un poco si lo hubieses escrito tú, en cierta manera. Por lo menos el contexto. Sí, vamos a ver, sí, es un hermano que me ha nacido y que por supuesto acepto plenamente porque es de mi genética, es de mi genética. Lo que pasa es que Pepe lo ha hecho muy bien, que eso a mí también me encanta, es lo que me ha encantado, lo ha hecho muy bien, por lo menos esta primera parte. Sí, porque va a haber más, ¿no? Sí. Comentabas antes que sí. Esta es la primera Sí. y tenemos una segunda preparada. Claro, es decir, él en esta primera parte ha dicho, vosotros decís esto. Muy bien, pues puesto que vosotros decís esto, contestaos vosotros mismos. Y eso es muy fino, ¿eh? A la hora. Las otras partes ya que la explique. Sí, porque esta primera, la segunda parte va a ser también, bueno, pues que va a tener mucha relación con esta. De hecho, me decías que era una trilogía, concretamente. Sí, esta primera parte está basada en lo que según la Santa Iglesia Vaticana dice que inspiró Dios. Hay 4 evangelios, el Evangelio de Marcos, que quizás sea el más puro. Marcos es el primero que escribe y luego Mateo le copia y añade, pues si el hombre que recopiló más información, pues añade más cosas o se inventa más cosas. Luego viene Lucas es un médico de la época que lee a los otros 2 y escribe un evangelio contándole la historia de Jesús, pues a uno, a un tal Teófilo, le escribe y dice, mira, te voy a contar la historia de Jesús, y entonces les cuenta la historia de Jesús, y entonces se ve cómo hay cosas escritas por Mateo y por Marcos que no le dan mucha importancia, y también se nota que le corrigen muchísimas cosas. Y luego viene el Evangelio de Juan, que es un evangelio en donde no parece que, aunque los hechos son los mismos, el protagonista, Jesús, no es el mismo. Hay 2 Jesús en los 4 evangelios. Hay un Jesús, en los 3 primeros, hay un Jesús valiente, yo lo defino en el libro, pues le doy todos los calificativos, desde valiente, atrevido, noble, entusiasta, chulo, provocón y que no le tenía miedo a nada, y se relaciona con todo el mundo, le gusta comer, beber, y bueno, y monta trifulcas por todos sitios que va. Y luego en Juan encuentras un Jesús que es el Jesús místico, el que nos han puesto en las películas, ¿no? Un hombre atormentado, acomplejado, que solo quiere que crean, que su mundo, sus conciudadanos, crean que él es el enviado de Dios. Y la gran lucha de él es porque lo crean. Por favor, creerme. Además que lo dice así, ruega que lo crean, ¿no? De una manera o de otra salían tarifando de todos los sitios. En todos los querían matarlo, querían pegarle, querían apedrearlo, especialmente al último Jesús. Y la verdad es que no es su vida tan bonita como nos la ponen en las películas, ni los milagros que le atribuyen son tales. Jesús en estos 4 evangelios, y está escrito, eran como los circos que ahora mismo van por los pueblos. Era una organización totalmente, imagino que buscarían la época de buena temperatura, y entonces pues salían con un circo y uno iban por delante preparando la llegada al pueblo, tantearían si allí iba a ser bien recibido o mal recibido, y le prepararían la casa de acogida y bueno, y él iba pues haciendo lo que él creía que debía de hacer. Hay que tener en cuenta que esa época era una época de profetas. Es decir, es que Jesús era un profeta. No, es que habían miles de profetas. Todos, viene el fin del mundo y viene Dios a juzgarnos. Es que había miles de profetas. ¿Qué es Jesús? Un profeta. Además, de hecho,
él siempre habla de él mismo como el Hijo del Hombre. Nunca dice soy el Hijo de Dios. Siempre habla como Hijo del Hombre. Y en la última parte de Lucas se puede leer cómo él mismo se autocalifica como profeta. Él dice, no hay un profeta que sea creído en su tierra, pero también dice que los profetas deben de morir en Jerusalén, y por eso él quiere ir a Jerusalén, para morir como profeta. Él nunca dijo Hijo de Dios. Y bueno, y ahí pues tras todos sus milagros, que la mayoría de milagros pues eran de esos como ahora, mal de ojo, el aliacán, hierbas que te quitaban el dolor de estómago, gastritis, otras poleos, mentas de estas, que tal, infusiones que te solucionaban muchos problemas, y ese eran la mayoría de curaciones. Pero luego hay otras curaciones muy chocantes, que leyendo los renglones invisibles del Evangelio y uniendo frases y viendo dónde han cortado, dónde han mutilado, eran en algunos casos hasta curaciones provocadas, es decir, preparaban al enfermo, preparaban el momento de a lo mejor no estaba cojo y llevaban uno allí cojeando, o uno no era ciego y le llevaban uno diciendo que era ciego, porque lo reconocen los 4 evangelistas. De Jesús se reían en su época, se burlaban de Jesús. Está escrito, no es una invención mía. Y se reían de él, ¿no? En ese se reían de él, pues si lo traes a este tiempo, pues naturalmente le gastarían bromas, le gastarían de todo, le mandarían enfermos que no lo eran. Luego pasan los años y ¿qué es lo que queda? Pues eso, el resto. Es muy chocante la curación de un paralítico en una piscina, que lo cura en un sábado. Sí, es quizá de las anécdotas más graciosas que tiene el Evangelio. Jesús llega en sábado a una piscina que en los sábados no se podía curar. Hay que tener en cuenta que menos los sábados se podía curar. Es decir, había mucha gente que curaba. Mucha gente curando. No era Jesús el que curaba. Había mucha gente curando. Los esenios se dedicaban a eso. Se dedicaban a eso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Llega a la piscina y ve un paralítico allí, que parece ser que el paralítico no tenía a nadie quien lo metiese en la piscina para curarse. Pero ¿y qué hace ahí un paralítico un sábado que no se podía curar? Claro que no tenía nadie que lo echase, si es que no era día de curación. Este paralítico lo que estaba allí era mendigando, pidiendo limosna. Y Jesús lo debió de conocer y darse cuenta que se hacía pasar por paralítico, que se acercó a él y le dijo, anda, coge y lárgate y no hagas más y tal. Entonces el paralítico se levanta, coge el camastro y se va. Claro que se va, pero no, que luego cuando lo denuncia la policía, de entonces, los guardias que había allí, pues entonces le preguntan y de hecho hay una investigación de ese hecho, y le preguntan al paralítico, pero tú siempre fuiste paralítico, ¿cómo iba a negar? ¿Cómo iba a negar que toda la vida había sido paralítico si estaba toda la vida pidiendo dinero, mendigando? Vamos, lo hubiesen matado. Entonces, hay muchísimas cosas, ¿no? En donde se demuestra claramente... Y además en eso que has contado, que es uno de los más pintorescos, hay otro detalle que es un que demuestra lo que dice Pepe, que aquello era una farsa. Y es que no sé si es en Lucas o en Mateo, no lo sé, creo que en Lucas, que eso parece mentira, que lo diga un médico encima, que dice, es que cuando le pregunta Jesús al paralítico de Betseba qué puñeta hace allí, le pregunta, es que no tengo quien me lleve, y cuando yo llego allí, ya no, oiga usted, si cuando tú llegas allí, es que llegas, es que vas lento, despacito, sí, pero tú andas puñetero. Pues eso, o sea, como otros relatos en donde dice a Jesús lo seguían por las calles de Cafarnaún y tal, lo seguían 2 ciegos. Lo seguían 2 ciegos y llegan hasta su casa. Digo, bueno, no lo seguirían 2 ciegos, llevarían a 2 ciegos, porque los ciegos no podían seguirlo. Bueno, hay muchísimas cosas, pero es lo más triste después de ver que bueno, y luego habían milagros que qué casualidad siempre se producían en sábado, que eran preparados por sus enemigos. Sus enemigos le mandaban a uno que tenía la mano seca, como le llaman, que no podía estirar la mano, lo mandan un sábado, Jesús le pasa la mano aquella se mueve y entonces le acusan de haber curado en sábado. Claro, eso eran trampas.
también. Es decir, que por todas partes el hombre tenía, la verdad es que tenía problemas y follones por todos sitios. Sea como fuere, la verdad que por lo que estás comentando, tanto el relato de los evangelios como la historia que tú narras en tu libro, no salía nunca bien parado Jesús. No, porque salió tarifando de todos sitios que fue. Es que por todo, pero es que también él era la leche. Es decir, es que era un provocón. Le invitan a comer, que era un hombre al que le invitaban. Hay que pensar que él era el show de moda en aquel tiempo. Entonces llegaba a un pueblo, no hay televisión, no hay cantantes, no hay nada. Entonces, pues, el circo, el religioso de turno, y lo invitan a las casas. Y es que iba a las casas y ofendía. O sea, ¿a quién le invitaba? Pues le invitaban los poderosos, los que tenían dinero, los terratenientes. Llegaba a la casa, se sentaba a comer y encima insultaba al terrateniente, al poderoso, al escriba, e insultaba. Claro, pues al final, pues yo no sé de cuántas casas se tuvo que ir sin comer, porque iba haciéndola por todo el sitio. La clave de este libro, y lo ensalzo mucho, es que se centran mucho en los milagros y en la muerte y resurrección de Jesús, y pierden la objetividad verdadera, lo importante de Jesús, que es su mensaje. Hace poco Miguel Galindo escribía un artículo fantástico que decía que ¿por qué se fijan tanto en el mensajero y casi no se fijan en los mensajes? Los mensajes de Jesús son únicos. Jesús no dio dogmas, no dio normas, no dio nada, dio algo muy sencillo y dijo, poniendo al mismo nivel, amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Sí? Es que no dio más, es que no hay más, es que todo lo demás se engloba en ese mensaje. Y además no habló de iglesia, él no construyó nada, él no construyó ni siquiera un bajo donde ir a rezar, él no hizo nada. Él decía, rezar 2 o 3 juntos y Dios estará ahí. Sí. Rezar 2 o 3 juntos, es decir, invitaba a rezar en casa, en la intimidad. Él rompió la mediación de los sacerdotes con Dios. Él fue el rupturista de su época. Es decir, tú te entiendes directamente con Dios. No necesitas ningún sacerdote, ni cura, ni a nadie, ni templos, ni nada. Directamente tú te entiendes con Dios. Cosa que después de su muerte, todos los que han venido, pues al contrario, han hecho todo lo contrario de lo que él dijo. Y además en eso que dice Pepe, los exégetas, o sea, los que quieren justificar a Jesús y por supuesto la curia y el papado, pues siempre señalan, sí, Jesucristo fundó la iglesia, mira, aquí está, aquí fundó la iglesia, cuando le dijo a Pedro sobre esta piedra, vamos a ver, eso, que me perdonen, pero vamos, eso clama al cielo. No, si es que es mentira. Eso clama al cielo. O sea, en ese pasaje. Es que no claro dejó a Pedro. No dejó a Pedro. No, mentira. A Pedro solo lo nominó de Satanás. Sí, no, pero escúchame, es que además de decirle Satanás, quítate de mí, porque nada más que iba por el carguico, porque pensaba que aquello era un reino de visires. Lo que construyeron después. No la iglesia, es que aquello no se tiene en pie. O sea, Jesucristo resulta que le dice a Pedro una cosa extraña en 3 idiomas. Primero en arameo, Simón, porque Simón era como se llamaba Pedro, Simón, arameo. Luego resulta que cuando habla de la cabeza dice Cefas, que Cefas es griego. Y luego al final habla de Pedro, cuando no es Pedro es Petrus, que es latín. O sea, no puede ser. Eso es un montaje, pero además en plan chapucero. Sí, Miguel, no. Es así, no, Miguel, eso es mentira. No. A Pedro no lo nominó su sucesor natural fue María de Magdalena. Esa fue su sucesora, su esposa y posiblemente madre de su hijo. Hay un pasaje, no sé cómo vamos de tiempo porque esto podría llevarnos horas. Esto sí que lo puedes comentar, me parece interesante, si quieres leerlo, el pasaje. Sí, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio de Marcos, cuando con la última cena, no más que están con la última cena, vamos a ver. Jesús quería ser detenido.
lo intentó por todos los medios. No sabía ya qué hacer ni cómo provocar para que lo detuviesen. Fue al templo, montó la de Dios, se peleó allí con quien se tuvo que pelear, discutió, hizo de todo y no lo detenía. Hasta que al final tuvo que pedirle a uno de sus discípulos, por favor, ve y dile que en tal sitio me pueden detener. O sea, Judas no es el Judas traidor que tanto dicen. Y ahí en mi libro queda demostrado que Judas no fue un traidor, sino fue colaborador. Colaborador, uno del, digamos, el apóstol más sacrificado por Jesús. Sí. Judas sí que merece estar en los altares. Sin Judas no habría Cristo. Bueno, pues Judas, a Judas no lo margina en la última cena, le da el pan, le da el vino y lo tiene allí. Eso de que dicen que Judas abandonó la cena, eso no se ha leído por ninguna parte. Judas participa en todo. Y los apóstoles, en el momento clave, los apóstoles estaban nerviosos en la última cena, porque uno de ellos tenía que entregarlo, uno lo tenía que traicionar, entre comillas, pero no era traicionar, sino entregar. Estaban todos nerviosos. Cuando Jesús ya dice quién es el que lo va a entregar, los apóstoles se relajan y entonces empiezan a hablar de quién va a ser el que va a suceder a Jesucristo, en su cara, en todo, como se dice, en sus morros. Estaban todos ahí sentados y se estaban ya repartiendo quién iba a ser el más importante cuando Jesús, que ya lo iba a entregar a otro, se iba a marchar. O sea, es demencial. Pero es que cuando llegan al huerto de los olivos, se quedan unos en la entrada, otros en la mitad del camino y Jesús se va al fondo. Y cuando detienen a Jesús, que llega Judas, Jesús, bueno, vale, pues lo van a detener, estaba todo pactado. Yo creo que no era la hora, por lo que ahí dicen, no era el momento, creo que a lo mejor se precipitó Judas o llegaron antes de tiempo. El caso es que con Jesús había un joven desnudo. Había un joven desnudo, solo con una pequeña sábana encima, que también detienen. Junto con Jesús lo detienen. Se escapa. Sí. En esos momentos que detienen al joven desnudo con Jesús, resulta que Jesús es cuando se revela para que al joven no lo detengan. Y en esos momentos es cuando alguien le da un espadazo a uno de ellos y le corta la oreja, lo hiere y todas esas cosas. A ver, leyéndolo todo, primero, el joven no era joven, era la joven. No era él, era la joven. ¿Qué ocurre? Que luego, ¿cómo van a decir que era la joven? ¿Qué hacía Jesús con una mujer allí? Pues claro, con su esposa, con María Magdalena, despidiéndose. Lo que pasa es que luego pues cambian el la por un él y ya está. Ya Jesús es célibe, que no lo fue, ni mucho menos. Ya es célibe. Pero es que, ¿qué pasa con Judas? No, traidor, se ahorca, se arrepiente. No. Judas se revela porque trata de salvar a María Magdalena, que era la que estaba con Jesús. Y al rebelarse para liberar a María Magdalena, también lo detienen y es crucificado con Jesús. De los dos ladrones que dicen que eran ladrones, uno era Jesús, el otro era Judas, y otro pues uno de los desgraciados que detuvieron allí. Porque la orden era detener a todos. La orden no era detener a Jesús, sino a todos sus discípulos. Eso está ahí escrito, si es que no estoy diciendo nada que no esté escrito. Bueno, esto que nos estás comentando es como que da un giro total y absoluto a todas las enseñanzas que nos han dado pues de siempre, ¿no? Lo que es el cristianismo, catolicismo. Y yo creo que este libro pues habrá creado más de una y más de dos polémicas, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, yo como no estoy en redes sociales, a mí no me llega nada. No te ha llegado nada. Pero no debe de haber por ahí, porque lo primero que hice... Sí lo hay. Vamos a ver, el primer libro que se editó se le mandó al Papa, el Papa de las dos mentiras. No sé si sabéis que el Papa es el Papa de las dos mentiras. Le llaman el Santo Padre, y ni es santo ni es padre. Entonces... Eso también se queda demostrado en el libro, porque el primero que prohíbe llamarse padre es propio Jesús. Jesús no quiere que nadie humano se llame padre. Y está escrito. Yo, como bien decía hace un momento, yo lo único que hago es opinar sobre lo que está escrito. Y ya, una de las partes importantes es, ¿murió o no murió Jesús en la cruz? Claro, porque precisamente ese es el título, ¿no? ¿Murió o no murió Jesús en la cruz? Sí, no murió en la cruz.
Pero no lo digo yo, lo dicen ellos. A pesar de mutilar los evangelios, Miguel, es que los evangelios están súper mutilados y no han podido disimular que Jesús no murió en la cruz. No murió. No murió en la Bueno, cruz. está dicho, que ahora no lo vas a leer tú, está dicho por ellos. Pero es que si metemos el dedico, hay un detalle que te lo confiesa sin confesarlo. Dice, José de Arimatea llegó con otra persona, que no dice quién es, con aloe y mirra para embalsamar a Jesús. Oiga usted, con aloe y mirra No se embalsama. No se embalsama. O sea, vamos a ver, el aloe era un desinfectante y la mirra era cicatrizante. ¿Cómo va a cicatrizar y va a desinfectar a un cadáver? Sí. Se cae por su propio peso. Hay párrafos que son muy interesantes. Cuando Jesús pudo salvarse, solo tenía que haber hablado o no haber dicho ni pío y se hubiera salvado, pero dijo lo justo para ser condenado. Dice, es que Barrabás ofrecieron a los sumos sacerdotes salvar a Barrabás o salvar a Jesús. Pero vamos a ver, si los sacerdotes estaban allí para condenar a Jesús, es que es una idiotez, es que es una imbecilidad. Si la gente fue allí a que condenaran a Jesús, pues naturalmente que salven a Barrabás o a que sea, pero que condenen a Jesús. Es que la propuesta ya es de idiota y Pilato no era idiota, precisamente. Bueno, ocurre lo siguiente con Jesús. Jesús, cuando está ya crucificado, dejémoslo ahí, hay algo muy bonito por el camino cuando dicen que se le aparece unas mujeres y dice llorar por vosotras y por vuestros hijos. No, eso no fue así. Mujer, llora por ti y por nuestro hijo, sino que se lea bien y que se deduzca cómo ocurrió, y ahí quien lloraba era Magdalena, que debería de tener un hijo, estar embarazada o algo, no lo sé. Pero se extraen esos renglones invisibles. Luego aparece un señor del que dan datos de su hijo, de cómo se llamaban sus hijos, el padre. O sea, no dan datos de nadie y sin embargo de ese dan todos los datos. Que coge la cruz y lo sube para arriba. Y le ayuda a subir la cruz. Claro, el que lleva la cruz hasta el Calvario se queda debajo de Jesús, no se va, porque no dejan acercarse a nadie. Pero el que había llevado la cruz sí se queda allí junto con los otros que lo están clavando y da igual. Qué casualidad que Jesús llama a Elías. Le llama 2 veces. El mismo Elías que se le apareció en el Monte de la Transfiguración, que es rocambolesco lo que cuentan con lo que luego al unir los 4 evangelios sale. Pues Elías dice, además lo dicen todos, sale corriendo, dale deprisa, muy ligero, a darle una esponja con vinagre, mirra, miel, yo qué sé lo que le da. Pero el caso es que le da una esponja, se la pone con un palo en la boca y en ese momento Jesús muere. Vamos a ver, naturalmente la contraseña, que era todo un plan de Misión Imposible, la contraseña funcionó de maravilla. Cuando yo diga, Elías, tú me pones esto en la boca y yo me muero. No nos queda más tiempo porque aquí en la radio siempre pasa lo mismo, ¿verdad, Miguel? Tú eres un experto en ello. Es lo más interesante, ¿verdad? Que pasa rápido y ya pues lo último es ¿dónde podemos adquirir este libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Pues mira, se puede comprar en todas las grandes cadenas, desde Amazon, Fnac, Corte Inglés, todas las librerías y en la librería Galindo de Torre Pacheco. Muy bien, pues... De mi hijo. Ahí queda, no mía. Ahí queda. Bueno, librería Galindo de Torre Pacheco. Que no digan, ahí queda dicho todo, las líneas invisibles del Evangelio, la no muerte de Jesús. José Hernández Mondéjar ha estado aquí en Radio Torre Pacheco junto a Miguel Galindo para hablar de este libro. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a vosotros por ayudar en esclarecer la verdad, porque bueno, esto sí es buscar la verdad. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Y momento ya para despedir.